Un cordial saludo, estimados estudiantes, para todos ustedes. Una bienvenida a este desarrollo de esta tutoría que vamos a realizar en el marco del tema que ven en pantalla, Clima y Cultura Organizacional para el ajuste y la adaptación en las organizaciones. Mi nombre es Nidia Joana Sanabria Cárdenas, soy psicóloga, especialista en ocupacional y organizacional, con maestría en educación, y es un gusto para mí poder trabajar con ustedes en esta primera fase de adaptación a ese escenario de práctica en el que ustedes van a estar próximamente. Este curso práctica profesional dirigido a ustedes, estudiantes de pregrado, de primero, de noveno y décimo semestre, en el marco de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra universidad. Nos va a permitir entonces poder desarrollar la agenda que está presente. Bienvenidos a esta tutoría, bienvenidos a este ejercicio de preparación, y espero podamos trabajar de manera articulada, de manera pues de que podamos cumplir con el propósito de aprendizaje que a continuación les voy a presentar. La agenda del día de hoy, vamos a mostrarles el propósito de aprendizaje, a dónde queremos llevarlos, el desarrollo del tema. Vamos a hacer dos actividades, una de aprendizaje significativo y una de aprendizaje colaborativo. Vamos a realizar una evaluación mínima para validar los aprendizajes y el cumplimiento de este propósito de aprendizaje, algunas conclusiones y por supuesto la despedida. Esta es la presentación de tema en términos generales. Vamos a trabajar elementos como componentes del proceso de adaptación de ustedes ahora que van a estar inmersos en algunos escenarios de práctica, cómo funcionan los ambientes laborales, clima y cultura organizacional, comportamiento organizacional y, por supuesto, responsabilidades en el marco del ejercicio de la práctica profesional. En nuestro propósito de aprendizaje, estamos orientados a identificar los factores que intervienen en el comportamiento humano dentro de las organizaciones, presentando elementos del proceso de práctica profesional que lleve al estudiante a comprender el impacto del ejercicio desde las diferentes áreas disciplinares de la psicología, a partir de las cuales ustedes van a desarrollar su ejercicio de práctica. Y por lo tanto, esta orientación en el marco de esta tutoría, pues esperamos poder lograr esto y poder hacer de una manera más tranquila esa fase a la cual ustedes van a pasar. Vamos a hablar del clima y la cultura organizacional como dos elementos que se constituyen como componente esencial de la importancia de la elevación de la productividad laboral. En ese sentido, van a aportar mucho a qué debemos tener en cuenta a la hora de insertarnos, que no solamente hablamos de conocimiento disciplinar desde las áreas de la psicología, sino por supuesto también esas dinámicas dentro de los escenarios laborales. Es así que hablamos de clima y cultura organizacional como componentes del proceso de socialización de ustedes cuando ingresen en los tiempos de su función como practicantes, pero también en esa relación con los colaboradores de esos escenarios de práctica. La organización laboral o los escenarios de práctica, estimados estudiantes, pues vamos a contar allí con unos microambientes. Allí no solamente debemos entender todo en el marco de un entorno físico, dónde vamos a estar ubicados, cómo nos vamos a incluir en esos escenarios, sino también todo un carácter cultural que tiene que ver con tres elementos importantes que ustedes pueden ver en pantalla, constituidos por un ambiente general, un operativo y un interno, es decir, todos estos elementos, en qué sector, en qué lugar, a quién voy a prestar los servicios, cómo funcionamos, cómo atendemos a nuestra población, pero también qué elementos transversalizan mi conducta dentro de ese escenario de práctica que va a ayudar no solamente a consolidar mis competencias disciplinares desde la psicología, sino por supuesto también a generar esos aportes desde allí. Estos cuatro elementos como componentes y determinantes son relevantes. Hacer un reconocimiento del ambiente físico, esas características estructurales, el ambiente social, sus dinámicas de comunicación y de relaciones interpersonales, las características personales de las personas que están allí como colaboradores, pero también reconocerme a mí mismo porque voy a entrar a hacer una sinergia con ellos, y el comportamiento organizacional. Y todo esto va a permitir o va a generar un resultado de interacción entre las características de las personas que estamos dentro de la organización con esa cultura organizacional de ellos. Este ejercicio de práctica profesional que se avecina para ustedes en esta primera fase, lo vamos a entender como un proceso de transición académico-laboral, en donde se espera que ustedes cumplan con estos 5 elementos que ven en pantalla. Fortalecer su sentido de pertenencia, no solamente aquí desde la UNAD, desde nuestra escuela, nuestro programa de psicología, sino ahora inmersos en un nuevo escenario bajo el cual también vamos a tener responsabilidades, la calidad en la labor que vamos a realizar a partir de nuestras competencias, habilidades y actitudes, qué tan efectivos, eficientes y eficaces somos en lo que vamos a emprender, el impacto social que vamos a generar desde la práctica, y por supuesto que esto es un aporte bidireccional. Por un lado, para el aprendizaje para ustedes como practicantes, pero por otro lado también como universidad y como programa entramos a contribuir en el trabajo que realicen esos escenarios de práctica. En ese primer momento,
Para facilitar o dificultar hay algo que es supremamente importante y es conocer esa cultura organizacional. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de programas de inducción. Y esos programas de inducción nosotros aquí como docentes tutores estamos acompañando y validando que desde allí ustedes reciban. Eso va a facilitar la adaptación interna porque usted entra a ser parte de ese conjunto de colaboradores, a enfrentarse a un entorno laboral que además de todo es un entorno también nuevo para usted fuera del académico y por supuesto la integración interna y es cómo usted se vincula con estos miembros de la organización. Ahí hay una sinergia que ustedes ven en pantalla. Entonces, hay una transmisión y socialización de normas, contenidos esenciales del clima y la cultura organizacional, como lo decíamos anteriormente, porque usted es un nuevo miembro de ese escenario. Ventajas que nos va a permitir hacer este análisis y conocer estos elementos. Satisfacción en lo que yo voy a hacer, se convierte en un factor de ventaja competitiva, es un determinante de productividad y calidad del trabajo, favorece la cooperación, la cohesión con mis colaboradores y compañeros de nuevo escenario, genera niveles de confianza y optimismo, es decir, soy una persona proactiva, me vinculo, conecto con estas personas, incrementa iniciativas, aquí tenemos que ser muy proactivos, mejora la comunicación interna y facilita los niveles de liderazgo. A partir de esto, vamos a revisar este video. Es un video en donde entrevistan a Ofelia Brom. Ella es una persona, una autora que conoce mucho de estos procesos de ajuste de adaptación. Ustedes lo van a revisar en su tiempo de trabajo autónomo. Es un video que a partir del cual ustedes van a reflexionar sobre las preguntas que están propuestas aquí en pantalla y que ya tienen en el foro de discusión para que por favor vayan al aula virtual y allí lo van a tener estas preguntas. Van a socializar sus respuestas a partir de lo que hemos visto este momento, la expectativa que usted tiene de su práctica profesional, pero también de esta entrevista que le realizan a Ofelia Brom. Y van a compartir sus respuestas en ese foro de discusión. Aquí están las 4 preguntas. ¿Cómo como practicante usted puede aportar? Enliste las actitudes que van a favorecer ese clima, ese ambiente laboral, qué factores identifica que pueden afectar y si tienen algún tipo de presión, cómo reaccionaríamos, entendiendo que desde aquí ya los estamos formando para que puedan enfrentar este tipo de situaciones y con esto y el foro de discusión ya tendríamos nuestra actividad de aprendizaje significativo, la cual por supuesto voy a estar retroalimentando de manera directa desde el foro. Vamos a entrar a una segunda parte y es hablar un poquito del clima como proceso preventivo, es decir, aquí vamos a identificar en esa primera inserción al campo de práctica cómo funcionan los trabajadores, cuáles son esas dinámicas de las cuales hemos hablado hasta este momento. Y aquí en este ordenador gráfico ustedes van a encontrar algunos elementos, entrevistas, listas de chequeo, instrumentos, que luego ustedes van a analizar y eso les va a poder dar una aproximación a ese proceso. Recomendaciones importantes, estos aspectos a tener en cuenta a la hora de generar o de analizar ese proceso de clima o de ambiente laboral. Sí, en el sistema individual, interpersonal y organizacional, elementos como satisfacción de los trabajadores, autonomía en el trabajo, recursos personales que se tienen, los ambientes son amigables, de confianza, las relaciones sociales, la unión y el apoyo entre colaboradores, que es vital para sacar procesos adelante, los estilos de liderazgo y la motivación y el esfuerzo que se tiene desde allí. Junto con estos recursos que tienen hasta acá, más los que tienen en el aula, más lo que han trabajado en aprendizaje significativo, van a arrancar con un trabajo colaborativo a partir de los grupos que ya están constituidos en el aula virtual, van a revisar la guía que en detalle va a tener de manera específica lo que aquí en la diapositiva yo voy a explicar. Punto número 1, van a organizar el trabajo y van a definir los roles que cada uno de ustedes quiera tener. El compilador, líder, evaluador, entregas y alertas. Y cada uno de ellos aquí tienen una descripción del rol, cómo lo debe asumir y en la guía está de manera detallada. Segundo, a nivel individual van a plantear una propuesta de estudio de clima a partir de esos recursos que les brindé en la diapositiva anterior y cada uno en el foro, que ya está puesto en el aula también, va a proponer qué tipo o cómo lo haría. Y luego de eso, en el equipo colaborativo van a definir, la persona que tenga el rol de líder me va a poner en el foro de discusión qué propuesta eligieron y con esa propuesta van a generar un plan de mejoramiento. ¿Cómo ustedes como practicantes pueden entrar a contribuir a ese escenario de práctica para mejorar o para contribuir simplemente a ese proceso que se realiza dentro de ellos? Yo voy a estar haciendo retroalimentación en ese foro que vamos a tener en el aula virtual y finalmente esa propuesta con la estructura que van a encontrar en la guía y que la ven aquí también en pantalla, van a hacer la entrega de ella en el entorno de evaluación, va a ser una propuesta de mejoramiento con su debida portada, nombre de la propuesta, definición y factores de intervenir, desarrollo, acciones, aportes desde el rol de ustedes como practicantes y conclusiones.
Concluimos que a partir de este proceso, claramente siendo las prácticas un proceso de transición académico-laboral, comprende el comportamiento de una organización y va a facilitar el proceso de introducción de ustedes, de ajuste, de adaptación. Conocer el clima y la cultura organizacional repercute en mayor calidad en mi nivel de satisfacción y la tranquilidad con que yo me pueda desempeñar. Los practicantes, en este caso ustedes, constituyen una parte fundamental del proceso de formación dentro de nuestro programa. Y de ahí la importancia de reflexionar alrededor de la adquisición de estas habilidades, de estos elementos que les estamos dando acá. Y conocer ese clima en el ambiente laboral les va a permitir que se generen las acciones o los cambios que en un proceso introspectivo usted debe comenzar a realizar desde este momento. Aquí les comparto una bibliografía que ustedes van a poder revisar para fortalecer estos conocimientos que desde aquí hemos estado impartiendo en la tutoría. Finalmente vamos a hacer una evaluación, voy a navegar rápidamente para explicarles esta evaluación por medio, van a dar clic aquí en la imagen y esta respuesta la van a subir también en el foro donde el líder ha puesto el tema que han elegido, la propuesta que han elegido. Entonces vamos a ingresar por acá esta evaluación, inmediatamente dan clic, lo van a enviar a la herramienta EducaPlay, que fue la que en este momento decidí elegir. Van a encontrar acá 5 preguntas con base en lo que acabamos de trabajar en esta tutoría. Aquí entonces usted le va a dar clic en comenzar. Bueno, primero van a revisar acá que hay una descripción de la actividad, no diferente a lo que yo le estoy indicando en este momento. Van a dar comenzar, ahí empieza entonces a correr el tiempo. Y usted va a encontrar la pregunta en la parte de arriba con múltiple selección. Van a encontrar entonces 5 preguntas. Yo voy a ir avanzando aquí para mostrarles. Vamos a ir contestando cada una de estas preguntas porque pues, yo estoy haciendo una simulación, no estoy respondiendo de manera asertiva, pero lo hago para que ustedes puedan revisar. Cuando terminen, ustedes van a ver acá que va a salir un puntaje, toman un pantallazo y eso es lo que van a subir al aula. Estas preguntas están alrededor de la importancia del clima, de qué necesita usted como practicante para poder hacer esa inmersión, para poder facilitar su trabajo, cómo podría usted aportar. Fíjense que no es nada diferente a lo que hemos trabajado en el desarrollo de la tutoría y que con los insumos que tienen en el aula, el video de Ofelia Brom y demás, usted va a poder responder de manera efectiva este proceso de evaluación. Finalmente, estimados estudiantes, ha sido para mí un gusto poder trabajar en el desarrollo de esta tutoría. Los dejo con esta frase para que tengan toda la plena seguridad que tal como lo dice en pantalla, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que usted se desempeñe al máximo en ese escenario laboral, para que esté tranquilo y para que su proceso sea exitoso. Extiendo un saludo cordial para todos ustedes. Quedamos en comunicación abierta por medio de los foros de discusión y por supuesto atenta para estarlos apoyando en este proceso, en esta primera fase de preparación para la inmersión a las prácticas profesionales a partir de este ejercicio que estamos realizando. Un saludo cordial, que estén muy bien.